Saludos, mi nombre es María Pita, es una actividad para legislación fiscal venezolana. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, enfocándonos al venezolano y su anclaje al subdesarrollo. Específicamente vamos a tomar el capítulo 2, que es de Latinoamérica y Estados Unidos. En este capítulo se rige no como un simple contraste histórico, sino como una acusación fundamental al modelo de Estado hispanoamericano. Rangel utiliza la prosperidad del norte como una evidencia irrefutable de lo que es el fracaso venezolano, que es un autoinfligido, estructural y administrativamente deficiente. La tesis condena directamente la cultura venezolana al vincular el fracaso institucional de origen con la creación de una idiosincrasia que rechaza la disciplina y el procedimiento. Para ellos vamos a dividirnos en unos 3 puntos muy importantes de este mismo capítulo. Para ellos tenemos lo que es la destrucción del victimismo. Esto se habla sobre la riqueza sin una gestión. Y tomaremos de estos mismos otros subpuntos que van a complementar el tema y a complementar lo que es este capítulo. Aquí en esta parte Rangel inicia su crítica con la devastadora paradoja de 1700. La América española era incomparablemente más rica, potencialmente poderosa y prometedora que las colonias de Estados Unidos. Tenemos como estos puntos que son la condena administrativa. El autor condena el modelo al demostrar que la disolución de esta ventaja inicial no se debió a factores externos, sino al déficit gerencial y a la opacidad burocrática heredada. La riqueza no se transformó en desarrollo porque faltó la estructura de control eficiente. Aquí tenemos lo de los puntos que son el vínculo crítico con la idiosincrasia. Si el Estado fracasó en su gestión primordial, que fue el administrar la riqueza, esto se institucionaliza la desconfianza sistemática. Entonces el venezolano internaliza que la ineficiencia es normal y que la esfera pública es un espacio de despilfarro. Esto fomenta un individualismo extremo y una antipatía cívica que se niega a invertir energía en corregir un sistema que se percibe como inherentemente incorregible. Este por el primer punto. En este segundo punto vamos a hablar, nos vamos a enfocar en lo que es el vicio de la volatilidad, la ley como instrumento de poder. Aquí la clave del éxito estadounidense, según Rangel, radica en su revolución conservadora, un acto de paradigma legal que priorizó la estabilidad de ley y la garantía de la oportunidad por encima de cualquier voluntad política. Esto se va al pensamiento Lockhart. Tenemos lo que es la condena legislativa. Aquí la herencia venezolana, por el contrario, ha padecido una voluntariedad legislativa y fiscal endémica. La ley no es un pilar, sino un instrumento transitorio en manos de líderes de turno. Y aquí es donde vamos con el vínculo crítico con la idiosincrasia, que esta idiosincrasia del oportunismo. Entonces aquí tenemos que la inseguridad jurídica genera una cultura de riesgo calculado. El ciudadano aprende que el esfuerzo productivo a largo plazo es irracional y pues las reglas pueden cambiar arbitrariamente. Esto fomenta la idiosincrasia del atajo. La solución no es el procedimiento legal, sino la influencia, el favor personal o la corrupción. La negación del Estado de Derecho, pocas palabras. El oportunismo se convierte en el mecanismo de supervivencia más efectivo, minando la ética del trabajo disciplinario. Y para este último punto tenemos el que es el rechazo al procedimiento.
Esto habla de lo que es la adicción al mesianismo. Entonces, aquí Rangel explica que y refuerza su tesis con el contraste entre la confianza institucional del norte, que es ejemplificada en el rápido desmantelamiento de su ejército tras la guerra civil, y el estado o el testimonio de Miranda sobre la transparencia. Entonces, y el depositamiento latinoamericano. Entonces tenemos lo que es la condena administrativa, que aquí hablamos es en el fracaso en Venezuela, que se basa en el desprecio por el procedimiento técnico y la gestión planificada. Se ha preferido la fuerza y el carisma sobre la disciplina de la administración. También tenemos lo que es el vínculo crítico con la idiosincrasia. En esta hablamos idiosincrasia de esto mesiánica, que esto es la inestabilidad, fomenta la incapacidad o la impaciencia social que el venezolano se acostumbra a esperar soluciones mágicas y radicales a través de las figuras de un líder mesiánico, obviamente. Esto es un mecanismo de evasión. Al culpar a otros o a esperar un salvador, se exime al ciudadano y a la administración de la disciplina, la impaciencia y la técnica necesaria para construir y sostener instituciones funcionales. Entonces, aquí es donde vamos con esta conclusión que, como ya venimos mencionando, que la autocondena al subdesarrollo, en este capítulo número 2, es la pieza central que demuestra que el subdesarrollo venezolano no es una víctima de la historia, sino su propio arquitecto. Al negarse sistemáticamente a construir un Estado de derecho predecible y una administración pública eficiente, la sociedad venezolana perpetuó una idiosincrasia que la desconfianza y el oportunismo que hoy es el principal ancla de su fracaso. En la tesis, Rangel exige, por lo tanto, una revolución moral e institucional antes una revolución económica o política. Desde mi punto de vista, sí es muy importante esto y considero que sí tiene en parte este tipo de responsabilidad. Obviamente no podemos culpar que en estos tiempos o en ese momento, pues cuando llegó la colonización española, pues obviamente en vez de gestionar algo bien, por así decirlo, fue más que todo como lo conocemos, robos, quitaron muchas de nuestras riquezas, oros y demás, y obviamente nuestros habitantes, nuestros raíces, nuestros orígenes no tenían como ese tipo de gestión de aprovecharlo, había otro estilo de mentalidad y otra cultura de vivencia. Ya al momento de tener eso como raíz principal, y creemos como que, bueno, es culpa externa, como se está mencionando aquí en la tesis de Rangel, pero lo que sí tenemos en cuenta, que a pesar de que no es nuestra culpa, lo que sucedió antes, el antepasado, en nuestras historias, sí es nuestra responsabilidad poder tomar decisiones y poder gestionar este tipo de recursos. Como sí se menciona de aquí, Rangel, y que estoy completamente de acuerdo, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad que somos nuestro propio arquitecto y cada una de nuestras decisiones conlleva a este tipo de consecuencias, ya sea negativas o positivas. Y si nos comparamos como en el estado que sucedió en los que conquistaron en Estados Unidos, que fueron los ingleses, ellos tuvieron una diferenciación de mentalidad en la cual llegó a tener un punto muy importante en ello y pues claro, se llegó a gestionar una mejoras, una mejor gestión en recursos, una mejor administración y esto permitió que a pesar que otros eran las futuras promesas, este llegó a ser que la gestión bien hecha y teniendo internamente una administración que en verdad
tenga un buen control interno, permite muchos resultados más favorecedores que el tener todas estas riquezas, que tener todas estas oportunidades y todo ese futuro en el que el dinero o la riqueza o el oro puede llegar a crear. Pero si no hay un buen control en ellos y una buena gestión de recursos, no se va a poder que todo ese tipo de metas o todo ese tipo de mentalidad o de esos objetivos se pueda realizar de una manera tangible. Así que este capítulo nos demuestra muchísimo lo que se habla en la parte interna de una organización y hablándolo al venezolano de una nación. Entonces, como punto final, no debemos esperar que otros actúen por nosotros. No, esto tenemos que culpar otras situaciones que quizás se escapan de nuestras manos, pero aún así tenemos la responsabilidad de qué hacer con ellos, cómo hacerlo y no esperar que las soluciones lleguen de manera externa, porque la culpa nunca va a ser externa. Cada quien va a tomar esa decisión y la va a crear como la mejor que pudo haber tomado. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero este video sea de mucho aporte y ayuda y nos vemos en la próxima.